Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos aquellos hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para todos los que nos acompañan también en Europa a través de Vivo para Cristo TV desde Suecia, en Estocolmo. Para todos ustedes, muy buenas tardes, bendiciones. Una semana y una jornada extraordinaria. Porque en el libro de Éxodo, en los textos que hemos venido trayendo en nuestro estudio devocional, recordemos que Dios hace presencia en el monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí, precisamente, vimos desde el capítulo 20, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muy importante este texto, recordemos, y lo debemos recordar hasta nuestros días, hoy, en este presente, ¿de dónde nos sacó Dios? Te pregunto, ¿de dónde te sacó Dios? Nos sacó de ese mundo, nos sacó de los vicios, de los conflictos, de las contrariedades, de las adversidades, de tanta circunstancia de nuestra naturaleza pecaminosa. Y venimos al tiempo de la palabra, al tiempo de la Torah, y nos damos cuenta que hay tantas cosas que aún hoy necesitamos dejar en nuestra manera de pensar y aún en nuestra manera de vivir. Todo este proceso desde el libro de Éxodo en el capítulo 20, cuando hablamos de estas palabras que Dios entregó, recordemos que las entregó a todo Israel. Observen, esto es muy importante, yo lo resalto y lo resalto con tanta frecuencia, no quiero cansarlos, pero sí me es muy importante que usted tenga muy claro en su corazón que estas palabras que te mando hoy, dice el Señor en Éxodo capítulo 20, hace referencia a todo Israel y no a los judíos. ¿Por qué? Porque lastimosamente en el corazón de muchos creyentes, cuando celebramos algún tipo de actividad que tiene que ver con la Menorá, la Hanukkah, el tiempo de Sukkot, el tiempo de Shavuot o cualquiera de las fiestas solemnes de Levítico 23, lo primero que todas las personas asocian es: oh, eso es de los judíos, ¿verdad? Eso es de los judíos. Eso es de los judíos. Y lastimosamente crecimos a lo largo de la historia con un sentir antisemita, ese odio que se promulgó por grandes hombres, comillas, la palabra grandes hombres de nuestra historia en la antigüedad, hombres que odiaban al pueblo judío, cerdos les llamaban por demás, y todos este tipo de expresiones, si mal no recordamos, cuando la guerra en Alemania, la Segunda Guerra Mundial y todas estas etapas que conocemos de la historia más reciente, en el tiempo de Adolfo Hitler, recordemos cuál fue ese odio antisemita, ese odio en el que millones de judíos fueron vilmente masacrados. ¿Todo por qué? Porque se ha levantado siempre ese odio hacia el pueblo judío. Y recordemos que nuestro mismo Mesías, Yeshua HaMashiach, vemos cómo fue llevado a esa cruz por ese odio ante los judíos. Recordemos que él es un judío. Pero estoy resaltando esta historia con el único propósito de que haya claridad en nuestros corazones, que las palabras, los mandamientos y todo lo que estamos viendo en los siguientes capítulos 21, 22, 23, 24, 25 y veremos durante todo Éxodo, tiene que ver con el pueblo de Israel, las 12 tribus, entre ellas, por supuesto, la tribu de Judá. Entonces, cuando celebramos las fiestas solemnes, no estamos celebrando las fiestas de los judíos. Primero, estamos celebrando las fiestas de Yahweh, las fiestas que Dios determinó que celebráramos para Él y se las ordenó a todo el pueblo de Israel. Quiero que tengan claridad en sus corazones de que la única tribu presente hoy que podemos ver con nuestros ojos, conocerles, saludarles, nuestros hermanos judíos, pues son de ese pueblo de Israel y son los únicos que hoy están presentes y que gracias a ellos incluso es porque como hoy podemos tener a nuestra disposición precisamente esta palabra que estamos compartiendo. Así es que en todo este proceso que llevamos hablamos de las leyes, la importancia de todas las leyes humanitarias, las leyes de restitución, las leyes para los siervos y vemos cómo todo este proceso nos está llevando y quiero resaltar el capítulo 25.
En el capítulo 25 que estamos retomando de la semana anterior hablamos de las ofrendas, ¿recuerdan? Y hablamos de la ofrenda terumá, que fue nuestro tema de semana. Terumá, una ofrenda abierta, una ofrenda pública, una ofrenda que tiene como propósito la construcción del templo, el santuario o tabernáculo. Y recordemos que cuando hablamos de ofrenda, el Señor nos pide particularmente que la ofrenda, dijo el Señor, que fuera una ofrenda voluntaria, de corazón, voluntariamente. Dice, harás también un arca de madera, perdón, el 25, y di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, el capítulo 25, una ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y aclaramos también que el Señor no nos está pidiendo nada más de lo que Él ya nos entregó. Todo lo que tenemos, todo cuanto nosotros llamamos mi casa, mi carro, mi dinero, mi cuenta bancaria, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi familia, todo, absolutamente todo, le pertenece al Dios Todopoderoso. Y el Señor está pidiendo que de todo esto que le pertenece a Él y que nosotros administramos, que nosotros disfrutamos, como en el Edén, el disfrute de Dios, pues simplemente ahora el Señor dice, de todo cuanto les he dado, quiero que tomen una ofrenda, pero quiero que esa ofrenda sea dada voluntariamente, de corazón. ¿Por qué? Porque también lastimosamente, en el transcurrir de la historia de la iglesia, menciono siempre la palabra iglesia en comillas, de la congregación, lastimosamente nos han maleducado, nos han malformado el concepto de la ofrenda. Entonces, a través de las programaciones de televisión cristianas, se nos ha enseñado que la ofrenda es una negociación que hacemos con Dios, que nosotros en un sacrificio pues muy piadoso y muy espiritual pactamos dinero, pactamos y se ha involucrado esa palabra pacto, lastimosamente a través en particular de un canal cristiano en el que se nos enseñó el pacto, y pareciera ser que según ellos, en esa doctrina totalmente equivocada, el pacto es dar dinero, si das 1,000 recibirás 10,000, si das 10,000 recibirás 1,000,000 y si das 1,000,000 tendrás 10 millones, y eso es absolutamente contrario a lo que la palabra dice. Aquí hablamos de la ofrenda terumá desde el punto de vista de una ofrenda para la construcción del templo. También tenemos, y lo vi la semana anterior, permítanme que retome el tema, porque es muy importante que esto nos quede claro. También mencionamos la semana anterior acerca de la ofrenda sedaká. Y la ofrenda sedaká es aquella ofrenda que damos también de manera voluntaria, porque es que no hay otra manera. El dar es voluntad. Cuando nosotros damos con voluntad de dar, con voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable, entonces nosotros también recibimos. Pero también tenemos que tener claro este concepto. En materia de negocios, en materia de business, en materias comerciales, cuando se hace todo tipo de comercio, propaganda, etcétera, se ofrece todo esto con el ánimo de recibir. Hay un eslogan por allí que dice, en esta nación gratis no hay absolutamente nada. Es decir, toda intención de un negocio desde el punto de vista comercial es dar con el propósito de recibir. Nosotros cuando damos a Dios particularmente, no damos para recibir porque lo que damos es porque ya lo hemos recibido. Ten presente eso. Ya Dios nos ha dado la vida, Dios nos da el cada día, el pan del alimento de nuestra mesa, nos da la salud, ese tesoro maravilloso de tener la buena salud, nos entrega una familia, nos entrega un hogar, nos entrega nuestro lugar de congregación, nos entrega toda la provisión de la cual suplimos nuestras necesidades básicas, el alimento, los compromisos de carácter económico, los servicios, las rentas, las aseguranzas. El Señor ya todo nos lo ha entregado. Entonces yo no puedo dar una ofrenda a Dios esperando que ahora Dios con estos $50 o $100 o $1,000 que tú estás dando, entonces esperas recibir algo más. Esos no son los negocios de Dios.
mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Dios, porque Dios conoce nuestro corazón y por supuesto Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, retomando esta historia, nos han mal educado espiritualmente pensando que si nosotros damos una cantidad, entonces Dios va a triplicar esa cantidad. Error, ya Dios nos ha dado. Y como Dios nos ha dado, ahora usted dirá, pero Dios me ha dado y lo he perdido todo. Posiblemente tú no has sido un buen administrador de la bendición que Dios te ha dado. Y esto es otro aspecto. Cuando nosotros manejamos y administramos nuestras finanzas particularmente dentro del propósito de Dios, es decir, dentro de un tema llamado presupuesto de familia, y sabemos la administración y sabemos que lo primero que nosotros hacemos permanentemente es ofrecer de lo que ya Dios nos ha dado, nuestra ofrenda voluntaria, entonces entenderemos que cuando sembramos nuestra ofrenda, cuando presentamos nuestro diezmo, lo hacemos porque sabemos que ya hemos recibido y en gratificación a lo que Dios ya nos ha dado, entonces ahora voluntariamente entregamos. Se toma normalmente el texto de Malaquías en el capítulo 3 y en el verso 10, y que si usted no ofrenda o no diezma, entonces maldito serás con maldición, y nos enseñaron este concepto y nos enseñan entonces que si no damos hay maldición. No, hermano, tú tienes que aprender que dar es bendición, porque ya hemos sido bendecidos. ¿Por qué me detengo en esta historia? Repito, porque considero que una de las armas que el enemigo utiliza con mayor frecuencia en la vida de la mayoría de las gentes es hablar del tema del dinero. ¿Por qué? En cierta forma tienen razón, porque lastimosamente la iglesia, comillas, la congregación, ha tenido muy mal manejo desde el punto de vista de finanzas, y entonces pedimos o se pide dinero, y el único propósito es enriquecer el bolsillo de muchos hombres que, según ellos, a través de la palabra se pueden apropiar de esto. Por lo tanto, en ese muy mal entendido que ha habido, es necesario que hablemos de estos temas con claridad y que tengamos presente que así como hay hombres que también han abusado de este tema, también hay hombres de Dios rectos, honestos, justos delante del Señor, que recibimos muchas veces un dinero, una ofrenda, una provisión con el único propósito de servir a una comunidad, con el único propósito de servir a una congregación, con el único propósito de bendecir el lugar donde Dios nos tiene desarrollando un ministerio. De tal manera que cuando tenemos limpieza y transparencia en ese sentido, en nada nos afectan estos comentarios que a muchas gentes se hacen, y yo lo digo con todo amor y respeto, muchas gentes no se acercan a la vida de una congregación porque lastimosamente en sus corazones el único pensamiento que hay es que en las congregaciones los hombres se enriquecen. Ahora, no olvidemos desde ningún punto de vista que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, como José y todos los demás, fueron hombres altamente bendecidos y prosperados. La Biblia nos narra propiedades en tierras, en dineros, en animales, en ganados, en todas estas pertenencias. ¿Por qué? Porque así como prospera tu alma, así como te recibes con el Señor y amas al Señor, el Señor dice: mi amado, también en todo deseo que seas prosperado. No solamente en la parte física, económica, deseo que seas prosperado en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Y cuando yo entiendo que la prosperidad de Dios es bendecirme en salud, que la prosperidad que Dios me da es bendecirme en una relación sana de mi esposa, mi hogar, mis hijos, una relación personal con mis hijos íntima, de crecimiento mutuo, de oración, de adoración, de servicio, entonces entiendo que el concepto de la prosperidad no es dinero, no es pedir y llenar nuestros bolsillos y tener físicamente comodidades, porque Dios nos bendice de una sola manera, entregándonos lo más preciado, ese tesoro maravilloso que se llama hoy vida y que se llama salud. Y mi amado, espero que tengas vida y la tengas en abundancia, dice el Señor. Así es que 25 Éxodo nos habla de esta ofrenda para construcción del templo, y repito, nos lo habla diciendo que sea de una manera voluntaria. Observen que la ofrenda que se toma aquí y que Dios le indica a Moisés de esta ofrenda no era para enriquecer los bolsillos de Moisés, no fue una ofrenda para enriquecer los bolsillos del sacerdote Aarón, no fue una ofrenda para enriquecer a los ancianos de la asamblea de Israel, era una ofrenda para levantar el templo,
templo, para levantar el tabernáculo. Y cuando vamos a la enseñanza, la palabra, y estudiamos la palabra, entendemos que el propósito de Dios al bendecirnos y al hacernos mayordomos y administradores de todo lo que Él nos da es un propósito único de bendición y no de enriquecimiento. Es el propósito de que con todo cuanto recibimos podamos ofrendarle a Él, adorarle a Él y construir en este caso este tabernáculo, porque también la palabra nos dice, ¿vas a construirme tu casa? Aún los cielos, dice la palabra, los cielos no pueden contener la presencia del Dios Todopoderoso. No pretendamos entonces encerrarlo en un cubículo porque obviamente Él es omnipresente, pero sí el Señor espera que tengamos un punto de encuentro donde reunirnos, donde adorarle, donde darle gracias y donde podernos expresar juntamente con Él. Así es que cuando hablamos del tabernáculo, que van a ser todos los siguientes capítulos hasta cerrar Éxodo 40, es muy importante que todo creyente, toda persona que se congrega, toda persona que ha recibido la palabra, que tiene al Dios Todopoderoso, a Yeshua HaMashiach en su corazón, debe tener absolutamente claro en su corazón qué es el tabernáculo, qué son cada uno de los utensilios que allí hay, por qué es tan importante el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, qué representan cada uno de estos utensilios, qué representan cada uno de estos materiales, porque allí en esa pieza, en ese templo móvil está inscrita toda la creación, está escrito el universo entero y necesitamos, Señor, tener todo discernimiento y toda luz del Espíritu sobre nosotros para que podamos comprender la importancia de este templo y por qué el Señor dio tan puntualmente cada medida, cada material, cada instrumento, cada utensilio, cómo es de importante que el Señor lo determinó. Y creo que aún muchas cosas escondidas están allí que aún todavía no han sido reveladas a través de la historia maravillosa del tabernáculo. Como dice entonces la palabra en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te enseñaré, yo te mostraré, te revelaré las cosas grandes y ocultas que tú hoy aún no conoces. Y por eso vamos a tomarnos este tiempo con absoluta claridad para estudiar tabernáculo, no simplemente como pasarlo por alto, sino que el Señor nos revele qué hay realmente allí en todo este proceso. La palabra tabernáculo, ya lo había mencionado, aparece más de 300 veces escritas en los diferentes textos bíblicos. Este tabernáculo, también como lo hemos llamado una tienda, era una tienda donde estaba el lugar de adoración, de glorificación a Dios. Y Dios dio a Moisés el diseño exacto, medidas, dimensiones, altura, longitud, profundidad, todo cuánto y cómo debía ser construido, de acuerdo y conforme a lo que ya te enseñé, de acuerdo y conforme a tú, Moisés, ya lo viste. Esto es importante, hermanos, porque nos está mostrando cómo Moisés, durante estos 40 días en el monte Sinaí, el Señor no solamente le dio un tour celestial por todos los lugares santos, Kadosh, 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 y nos muestra además que Moshe, ya no era simplemente aquel hombre que había salido de Egipto, que posteriormente pasó 40 años en ese desierto pastoreando ovejas, sino que en la medida que avanzamos en el estudio maravilloso, apasionante de Éxodo, nos damos cuenta que ahora Moshe es un hombre con un nivel, por favor dígalo, con un nivel, con una altura espiritual a la que posiblemente ningún otro hombre ha podido llegar. Es decir, el tener esa conexión celestial, esa conexión espiritual. Y como dijo el Señor, así como te enseñé, Moisés, así como te mostré, así como te di ese tour y te enseñé, de esa misma manera, de esa misma forma, tú construirás ahora, aquí en tierra, esta tienda móvil que será para transportarse a diferentes lugares. Y es muy importante entonces que recordemos, mis amados hermanos, que ese tabernáculo que es móvil en aquel momento, ese es el tabernáculo que Dios quiere que more hoy en nuestros corazones
porque ahora nosotros, dígalo conmigo, ahora yo soy ese templo, ahora yo soy ese tabernáculo, yo soy ese instrumento móvil que Dios lleva, porque Dios nos dice que ahora nosotros somos luz a las naciones y oscuridad no puede haber en nosotros. Así es que nuestros cuerpos hoy serán esa tipología del templo del Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh. Recordemos que a lo largo de la historia el hombre ha venido construyendo altares con el único propósito de adorar a sus diferentes dioses en todas sus modalidades. Dioses de metal, dioses de madera, dioses de barro, dioses de arcilla, todo tipo de dioses. Pero todos estos altares se quedaron totalmente perdidos. Lastimosamente hoy en nuestras comunidades, en nuestras naciones, en nuestras culturas, es interesante ver cómo todavía hoy cientos de hombres y mujeres se postran ante imágenes que no tienen oídos para oír, que no tienen ojos para ver. Pero parece esto ilógico que se postren frente a imágenes, a cuadros, a cerámicas, a tantas formas humanamente hablando, siendo que nada de estos elementos puede tener ninguna autoridad sobre la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así es que cuando el hombre ha construido todos este tipo de altares con el propósito de adorar, nos damos cuenta que el hombre en lo profundo de su corazón estaba también esperando la oportunidad de tener ahora el tabernáculo, no como un lugar de idolatría, sino tener el tabernáculo bajo lo que es el concepto de la adoración, no adoración de imágenes, sino que la Shekinah, la presencia de Dios está en este lugar. En el primer lugar donde la Biblia nos menciona la palabra tabernáculo es precisamente aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Y la razón dada para construir el tabernáculo era para que Dios morara en este sitio, para que su pueblo, Israel, recordara que allí, en aquel sitio construido por Israel, recordáramos que es el lugar donde Dios va a permanecer, su presencia, su Shekinah va a estar en este lugar. Quiero que resaltemos, mis amados hermanos, dos palabras muy interesantes. Por favor, acompáñeme al libro de Éxodo en el capítulo 25 y en el verso 8. En el verso 25, capítulo 25, verso 8 del libro de Éxodo, dice: y harán, por favor observe, subráyelo, harán. Y harán aquí es de hacer, ¿verdad? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Posteriormente, en el capítulo 25, verso 23, en el capítulo, a ver, permítame, por favor, 25, capítulo 23, ya la palabra no es harán, sino la palabra ahora es harás. Por favor, observe estas dos expresiones. Es muy importante que las tengamos presentes. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán para mí un santuario, habla a toda la nación de Israel. Todos ustedes van a presentar ofrenda voluntaria de su corazón y harán conforme a todo el plano, conforme a todas las medidas que yo les entregaré, harán tabernáculo para mí. Posteriormente vemos que las siguientes frases ya no nos dice, aquí está. Observen, en el verso 10, cuando tenemos el arca de testimonio, nuevamente aparece la palabra harán, harán, harán. También un arca de madera. Observen, tanto el verso 8 como el verso 10 habla Dios y dice ustedes harán. ¿A quién le habla? A todo Israel. Harán un tabernáculo y harán un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura, etc. Ya eso lo estudiamos. Pero observen cómo ya a partir del verso 17 la palabra harán cambia, es decir, harán hablándole al pueblo de Israel. Ahora la palabra cambia y va a un singular hablando a Moisés. Y harás. Quiero que subrayes su Biblia estas dos palabras. Harán cuando le habla a Israel como nación
Y luego a partir del verso 17 lo vas a encontrar en diferentes textos, en diferentes versículos, en los pasuk, donde nos dice, y harás, hablándole a Moisés, y harás un propiciatorio. La palabra propiciatorio aquí, la cobertura, la cobertura, la tapa, la protección, y harás un propiciatorio de oro fino. Posteriormente dice en el verso 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. A mí me interesa muchísimo que usted tenga claro el concepto de la mesa, porque la mesa tiene una importancia dentro de todos los utensilios que vamos definiendo en el tabernáculo, y es la importancia de recordar que a la mesa, en esa mesa estarán presentes los 12 panes que representan tipológicamente a las 12 tribus de Israel, y que estos 12 panes nos están indicando que Dios Todopoderoso, a nuestra mesa, dígalo conmigo, a mi mesa, nunca faltará la provisión de Dios. Siempre está el alimento. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan de vida. Nunca escaseará el pan sobre nuestra mesa. Y para la gloria de mi Padre Eterno, hasta los días en los que hoy he tenido la oportunidad de vivir día a día, nunca nunca ha habido ni habrá escasez sobre mi mesa. Así el Señor lo indicó y así esa palabra se ha cumplido. De tal manera que observen la diferencia entre la palabra harán y la palabra harás. Posteriormente, en el capítulo 25 en el que estamos, en el verso 31, nuevamente aparece la palabra harás. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro. Ya lo vimos la semana anterior, recordando que estamos hablando de la menorá. Aquí la palabra candelero, como fue traducida en nuestras Biblias en español, es una palabra totalmente inadecuada, totalmente inapropiada. Cuando nos referimos a la menorá, a ese brazo o a ese utensilio de 7 brazos, tenemos que tener claridad absoluta que su nombre es menorá. La diferencia, para que aquellos que tal vez no lo conocen, la diferencia con otro instrumento similar es la Hanukkah. La diferencia son los números de brazos. 7 brazos para la menorá y 9 brazos para la Hanukkah. Los 7 brazos que vamos a ver posteriormente, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios. Obviamente que no es que Dios tenga 7 ojos, habla de los ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios. Muy importante recordar que Levítico 23 nos menciona entonces las fiestas solemnes que celebraremos al Dios Todopoderoso. Ahora bien, el tabernáculo en sí propiamente es un arca, es un mueble, un cajón, un modelo, una maqueta de lo que Dios ha permitido, con medidas definidas de cómo tenemos que establecerlo. Y ese tabernáculo que vamos a empezar a ver aquí en el capítulo 25 va a tener las dimensiones, va a tener los espacios: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El arca, que es muy importante y ya la mencionamos inicialmente, muy importante, ¿por qué? Porque será llamado el tabernáculo del testimonio y será llamada el arca de testimonio, porque allí reposarán los 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos del arca en los que van a reposar? Lo hemos visto la semana anterior, estoy retomando un poco el tema. Vemos las tablas de los mandamientos, la vara de Moisés que reverdeció, eso lo veremos también posteriormente, y asimismo el omer, que contiene la porción que se tomaba en el desierto cuando Dios envió el maná, ese alimento 100% nutritivo. Así es que ya mencionamos también que sobre el arca, la cobertura, la tapa, la caporet, que era la palabra que estaba buscando, viene de esa palabra cobertura, tapa, protección. Va a tener allí los querubines, y vimos y definimos la importancia de estos querubines, que representan paz, que representan justicia y que representan bondad.
el carácter de Dios, la justicia y la bondad. Dios es justo, pero Dios es bondadoso. Dios no solamente puede ser justo porque necesitamos de la bondad. Dios no solamente puede ser bondadoso porque necesitamos de la justicia. Y ese es el equilibrio que nosotros, los seres humanos, debemos tener. Porque lastimosamente cuando se trata de justicia, nuestro corazón es un corazón demasiado rápido para juzgar, demasiado rápido para acusar y demasiado rápido para soltar muchas veces palabras totalmente inapropiadas que no nos muestran ni justicia ni mucho menos bondad. Siempre que estemos frente a cualquier situación, en cualquier circunstancia, recordemos estos dos valores importantísimos del carácter de Dios, justicia y bondad. Mis amados hermanos, este ha sido un poco el principio, la introducción de esta semana. Continuaremos el detalle de todo el proceso del tabernáculo. Por favor, vaya usted con detenimiento leyendo cada uno de estos versículos, porque es muy importante que los tengamos absolutamente claros en nuestro corazón. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Por favor, gracias por compartir el mensaje, gracias por todos sus testimonios y todos los saludos que nos envían permanentemente. Muchísimas gracias para todos ustedes. Shalom, bendiciones, muy buen día.